Bendiciones, 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 buenos días, buenos días, buenos días en este enero 23 del año 2025, 23 días que han pasado de este año. Gracias a Dios, Dios ha sido bueno. El solo hecho de estar de pie, el solo hecho de estar con salud es motivo suficiente para agradecer con Dios. Otros, como decimos siempre, quizá ya no llegaron este día, murieron, tal vez el día de ayer, en la noche, en la madrugada. Ojalá y quiera Dios que se han ido con Cristo, pero tristemente la mayoría no es así. También damos gracias a Dios por todas las bendiciones, porque Dios es todopoderoso, Dios es bueno. Otros amanecen en el hospital en condiciones terribles, otros en la cárcel, pero tú y yo estamos aquí agradecidos y es motivo suficiente para estar agradecidos con Dios. Un saludo muy especial a mis paisanos en Ipala, Chiquimula, que están en su feria de todos los años. Así que nos gozamos porque independientemente de las razones, perdón, trae muchos recuerdos. Cuando éramos niños, cuando estábamos en la feria, jugando en la rueda de Chicago, tiro al blanco, tanta cosa, ¿verdad? Entonces es parte de nuestra cultura y no se nos olvida. Amén. Muy bien, en esta mañana estamos agradecidos con Dios porque Dios ha sido bueno. Un día más, como decíamos, aleluya. Así que, pues un saludo a los hermanos de Iglesia de Dios, Comunidad Cristiana, donde quiera que estén trabajando en sus quehaceres domésticos, las hermanas. Y a todos nuestros seguidores en las redes sociales que nos ven por este medio todos los jueves, todos los domingos del templo y los jueves de aquí, y a veces, como he dicho, pudiera ser que se haga en miércoles o en viernes, dependiendo de algún compromiso, pero mientras podamos estar los jueves, aquí estamos los jueves. A todos en las redes sociales, esperamos que en este momento, pues independiente de lo que estemos pasando, pero que le prestemos atención a la palabra de Dios. Habrán algunas personas, muchos que no van a poderlo ver en este momento, pero lo pueden ver durante el transcurso del día, la semana, o ahí quedan grabados en el www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org, o también en YouTube a nombre de Iglesia Comunidad Cristiana, Comunidad Cristiana Vladimiro Monroy. Muy bien. Para no tomar más tiempo, vamos a ir a la palabra del Señor. Hemos estado predicando, enseñando sobre la serie, o nuestra serie, cómo vivir una vida de intimidad con Dios. Cómo vivir una vida de intimidad con Dios. Y hoy nos corresponde el sermón número 3. Ya, pues el próximo jueves vamos a estar al parecer ya en febrero o empezando febrero, no recuerdo exactamente, pero todavía vamos a tomar unos 2 semanas o 3 del mes de febrero en esta serie. Amén. Vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Primeramente te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestras debilidades, pero estamos aquí, Señor, unidos en un mismo sentir. Dios mío, bendice a cada uno de tus hijos, toda la iglesia alrededor del mundo, donde quiera que haya un hijo tuyo, Señor, que te sirve, donde quiera, Señor, ahí está tu bendición. Tu palabra dice que donde 2 o 3 están congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Así que en este momento, Señor, todo cansancio, todo debilitamiento, toda frialdad, todo desánimo sea desechado en el nombre de Jesús. Amén. Y que podamos prestar atención a la palabra. Muy bien. Decíamos un estilo de vida como todo un hijo de Dios. Es el sermón número 3 de nuestra serie, cómo vivir una vida de intimidad con Dios. Y vamos a ir a la primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 10, que dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay una diferencia bien marcada. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y Juan dice ahí: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y vale la pena mencionar que todo el tiempo, siempre es muy común decir: todos somos hijos de Dios. Y todos somos hijos de Dios. Independiente de la vida que se lleve, si le servimos o no le servimos, si se le agrada o no se le agrada, todos somos hijos de Dios.
Déjame decirte que hay una gran diferencia entre ser hijo de Dios y no ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios por creación, claro, porque todos hemos hechos a la imagen de Dios, pero una cosa es ser hijo de Dios por creación y otra es por salvación. Para ser hijo de Dios por salvación se necesita recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Muy bien. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En el sermón anterior hablamos de cómo vivir un discipulado según las enseñanzas de Cristo. Y hoy hablaremos de cómo vivir un nuevo estilo de vida como todo un hijo de Dios. De hecho, los niños siempre heredan, ya sea en más o en menos rasgos físicos o estilos de la personalidad de sus padres. De igual manera nosotros, como hijos de Dios, evidenciamos lo que somos como sus hijos. Y es muy natural ver, por ejemplo, cuando nace un niño, dice, ay, se parece a su mamá, se parece a su papá. A mí me han dicho que yo me parezco a mi mamá, pero tengo hermanos que se parecen a mi papá en algo. Y es muy común decir eso. Entonces, de hecho, cuando vemos, por ejemplo, una persona que es cristiana, se identifica con su modo de ser, con su modo de hablar. Y esto es lo que siempre he dicho, que me recuerdo cuando en mi juventud, aún ya casado, yo trabajaba como agente de ventas y también de cobros, en cobranza en mi país, Guatemala. Y llegaba a lugares donde nunca había visto a las personas y me decían, pero usted es evangélico, ¿verdad? Y yo les decía, sí, por la gracia de Dios. ¿Y cómo lo sabe? Es que se siente, es que se siente. Y yo no me había identificado como evangélico. Entonces, el estilo de vida que se vive es muy diferente. Se siente cuando alguien pasa cerca a nosotros, a veces sin conocerlo, se siente esa bendición, esa unción del Espíritu Santo en la vida de las personas. Entonces, así que también captamos mucho de personas o grupos con quienes nos relacionamos como cristianos pertenecientes a una congregación. Casi siempre nos identificamos con el grupo líderes que han influenciado a nosotros. El grupo líderes, en este caso, nuestros pastores, nuestros mentores, siempre nos identificamos. Y tal es el caso de Pedro, que cuando trataba de pasar desapercibido entre los enemigos de Jesús, recuerdan que estaba ahí entre los enemigos de Jesús que estaban calentándose por el frío, rápidamente fue identificado. Y aunque se resistía, no pudo evitarlo. 3 veces negó a Cristo. ¿Okay? Por el temor, obviamente, ¿no? El Pedro que se la llevaba, que se jactaba de que para todo sacaba la espada. Amén. Pero en esta ocasión lo hemos escondido entre ellos, pero no pudo negarlo porque se identificaba. Los hijos de Dios, en una ocasión, unos hermanos no de nosotros, pero habían dejado su privilegio en la iglesia, creo que eran maestros de escuela dominical o maestros, y se fueron un día por Disneylandia, aquí en California. Y los encuentra alguien por ahí que los conocía, que sabía que eran cristianos. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Les dijo, ustedes tienen que estar en su iglesia. Un día domingo. ¿Okay? Pudieron haber ido un sábado o cualquier otro día, pero no dejar sus responsabilidades. Una persona no cristiana les dijo, ustedes no tienen que estar aquí, ustedes tienen que estar en su iglesia. Así es como la gente nos identifica. Muy bien, este sermón se divide en 6 puntos. Primero, llamados hijos de Dios y la promesa de ser semejantes a Él. 2, como hijos de Dios necesitamos alejarnos del pecado. 3, como hijos de Dios es nuestro deber el practicar la justicia. 4, la diferencia entre ser hijo de Dios e hijo del diablo. 5, el amarse a sí mismo es como se identifican los hijos de Dios. Y número 6, la manera de cómo Juan define el amor. Con estos 6 puntos vamos a disertar esta mañana. No quiere decir que vamos a tomar mucho tiempo, el tiempo prudencial. Primer punto, llamados hijos de Dios y la promesa de ser semejantes a Él. Mire lo que dice el apóstol Juan. Me encanta. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo dice no nos conoce, porque no le conoció a Él.
amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún, dice Juan, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Como Él es puro, así como Jesús. Amén. Y me encanta, como dije, la alegría con ese mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Dice el apóstol también, el salmista, perdón. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y aquí dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos por salvación, porque dije, por creación lo somos todos. Revela el énfasis de Juan. Mirad, en signos de admiración. Y como hijos de Dios siempre debemos valorar el gran amor de Dios hacia nosotros. Dice que Él nos ve como la niña de sus ojos, como somos su especial tesoro. Y es por eso que el mismo Dios dice que somos llamados sus hijos. Es mucho de parte de Él, siendo nosotros. Dice que sin Dios en nuestro corazón, sin Cristo en nuestro corazón, seríamos como un cero a la izquierda, no tendríamos ningún valor. ¿Okay? Por eso cuando Cristo se ofreció a sí mismo en la eternidad, en el cielo, cuando el Padre decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Porque dice que nos miraba como ovejas sin pastor. Imagínense un grupo, un rebaño de ovejas desparcidas por todos, corriendo por a todos lados. Los que venimos del campo entendemos eso con los ganados. Cuando no hay quien los guíe. Lo mismo es, y yo pongo el ejemplo cuando andamos en áreas urbanas, en áreas muy congestionadas, para los que conocen Los Ángeles, aquí está el MacArthur Park, por ejemplo, Parque MacArthur. Ahí la gente anda de un lado para otro, corriendo de un lado para otro, en los trenes, en las estaciones de los trenes también es igual, ¿verdad? La gente anda como desorientada, corriendo de un lado para otro. Así nos miraba Dios. Y dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el Verbo de Dios, el Eterno, dijo, la segunda persona, de la Trinidad, dijo, he aquí, envíame a mí. Y Cristo descendió del cielo. El Dios mismo se hizo hombre para morir por nosotros. Así que es tan grande el amor de Dios, que es motivo suficiente para servirle, para agradecerle y para vivir una vida al estilo de Dios. El mundo necesita conocerle para poder entendernos y es por ello que no nos comprende. El apóstol Pablo dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, que le parecen locura. No entiende las cosas del Espíritu. Y yo lo he visto y lo he visto palpablemente con gente que no entienden nuestro lenguaje, no entienden nuestra forma de hablar. Yo lo mismo era cuando no era cristiano. Igual. Yo hay días, ¿por qué dicen los evangélicos esos que son salvos? Decir, si justos en el mundo ni a uno, la Biblia dice. Y sí, la Biblia dice eso, ¿ok? Pero dice que no somos justos, sino justificados. Y yo no lo entendía, hasta que un día vine a los pies de Cristo. Cristo me perdonó, me limpió mis pecados, inscribió mi nombre en el libro de la vida. Y hace 52 años que siempre he dicho, nunca he dudado de mi salvación. Amén. Entonces, el mundo necesita conocerle para poder entendernos. Y es por ello que no nos comprende. No solamente le veremos, sino que seremos semejantes a Él. Por eso el apóstol Juan dice, seremos semejantes, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Okay? Porque seremos semejantes a Él. Así que la mayor esperanza que mantenemos como hijos de Dios, esa seguridad de que si Cristo viene en cualquier momento, nosotros sabemos, estamos preparados para irnos con Él. Siempre digo, si Cristo viniera en este momento, esta transmisión ya no se termina aquí, se terminaría en el cielo. ¿Okay? Esa es la seguridad que tenemos como hijos de Dios. La religión no te da esa seguridad, porque yo también tuve religión. Yo también tuve religión y no tenía esa seguridad. Por eso dije, yo mismo decía, ¿de dónde sacan los evangélicos que son salvos? Porque yo no entendía hasta que el Espíritu Santo vino a morar en mi vida,
y me abrió los ojos espirituales y yo pude entender. La religión no te salva. La religión es uno de los tantos caminos que el hombre se traza para buscar a Dios y no lo encuentra. Pero el Evangelio de Cristo es el camino establecido por Dios desde el cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Juan 14:6. Segundo punto, como hijos de Dios necesitamos alejarnos del pecado. Y Juan en su primera carta, porque es donde estamos estudiando, capítulo 3, versos 4 al 6, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Okay? El pecado en el creyente es tener en poco la ley de Dios. La principal misión de Cristo al descender al cielo fue para limpiar nuestros pecados. Para limpiar nuestros pecados. Y la única manera de quitar o limpiar nuestros pecados fue tomándolos Él mismo. Llevándolos Él mismo sobre sus hombros y morir en la cruz del Calvario. Porque no había otro medio. Yo siempre digo que si hubiera habido otro medio para ser salvo, como por ejemplo hacer caridades, hacer el bien, hacer esto, hacer el otro. Yo no estoy diciendo que no es bueno hacerlo, claro. Si lo hacíamos cuando no éramos cristianos, supuestamente para alcanzar la salvación o para alcanzar el perdón de pecados, porque esa es la forma como se entiende, ahora lo hacemos como hijos de Dios, ya no para ser salvos, sino como fruto de nuestra salvación, como producto que somos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Y entonces ahí está la diferencia entre la salvación por obras y la salvación por fe. En la salvación por obras se nos enseña a hacer el bien y todo, pero para ganar el favor de Dios. Pero repito, si la salvación se diera por hacer el bien, por buenas obras, entonces ¿para qué murió Cristo? No tuviera sentido. Pero si Cristo murió es porque Dios agotó todos los medios, no habían otros medios para ser salvos. Amén. Entonces, motivo suficiente porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que al no tener el pecado, Cristo reunía las condiciones para morir por nosotros, porque dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. ¿Y por qué Cristo no tenía pecado? Porque fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces José solamente fue su padre adoptivo que cuidó de él. Amén. Entonces tenía que ser alguien que limpio totalmente, porque un pecador no puede salvar a otro pecador. Entonces, pero Cristo, el que no conoció pecado, él mismo lo decía: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me señala de pecado? Él porque tenía la solvencia para decirlo, pero nosotros no. Así que si permanecemos en Él no pecamos, porque Él es nuestro ayudador. Él nos ayuda. Y un creyente que peca es porque tristemente no le ha conocido. Por eso dije que la seguridad ante todo es ser salvos. Amén. Y el tercer punto, como hijos de Dios, es nuestro deber practicar la justicia. Y el apóstol Juan, y aquí vamos a hablar primera de Juan, capítulo 3, versos 7 al 8, dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, 7 al 8. Entonces, al parecer, los nuevos creyentes del tiempo de Juan eran susceptibles a las falsas enseñanzas. La iglesia estaba recién iniciada, no tenía mucho tiempo, unos 30 años posiblemente, y entonces no tenían las herramientas, no tenían, mejor dicho, muchos el conocimiento, la convicción, y eran fácil enseñados por falsas enseñanzas que se introducían a la iglesia. ¿Okay? Entonces eran susceptibles, cualquier cosita lo creían. Y desde nuestra salvación hemos sido justificados por su sangre y Él es nuestro modelo. Entonces,
Así que ellos se dejaban llevar por falsas enseñanzas y por eso Juan les está instruyendo, no solamente Juan, Pedro, el apóstol Pablo, que es más en sus epístolas, instruir a la iglesia primitiva. Juan es bien directo al decir que un cristiano que peca no es de Dios, sino del diablo. Así que no hay excusa para los creyentes porque ya Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. El cuarto punto, la diferencia entre ser hijo de Dios e hijo del diablo. Y siempre Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 9 al 10, dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Juan está haciendo una diferencia bien marcada entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y yo sé que para muchos puede ser algo despectivo, una ofensa, pero si no has aceptado a Cristo, si no has entregado tu vida a Jesucristo, si todavía crees que haciendo obras, que rezándole al santo tu devoción, a esto, el otro, va a ser salvo, olvídate, ¿ok? Olvídate. El único medio es Jesús. Yo soy el camino, dije hace un momento, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y dije, si hubiera habido otros medios para ser salvo, pues ¿para qué murió Cristo? No tendría sentido que Cristo haya muerto. Ese gran sacrificio que él hizo, si la gente fuera salva por otros medios. Juan reitera que un verdadero hijo de Dios no practica más el pecado. La simiente de Dios, Cristo Jesús, permanece en los hijos de Dios. Y ya en Cristo debemos morir al viejo hombre. Eso dice Pablo en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22, 24. Así que el practicar la justicia es vivir en amor. Y Juan dice que la verdadera justicia se muestra en el amor. Punto número 5. El amarse entre sí mismo es como se identifican los hijos de Dios. El amarse entre nosotros mismos. Y dice Juan, porque este es el mensaje que había oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os entrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice Juan, porque amamos a nuestros hermanos. Y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente, dice el apóstol Juan en la primera epístola 3, versículos 11 al 15. O sea, un nuevo recordatorio de Juan sobre el amor entre hermanos en Cristo. El asesinato de Caín. El asesino de Caín no amaba a su hermano Abel porque no había amor en él. Los creyentes no debemos esperar mucho de este mundo pecaminoso. El amor en los hijos de Dios es la mayor evidencia del nuevo nacimiento. Y al aborrecer al hermano o al prójimo es ser homicida. La vida cristiana es un proceso. El proverbista dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Así es la vida cristiana. Aleluya. Vamos de bendición en bendición. Punto número 6, la manera de cómo Juan define el amor. Y en los versículos 16 al 18 de 1 Juan 3 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios, hijito mío, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Amén. Así que con ello Juan desea que los hijos de Dios tengan en claro el verdadero concepto del amor.
El amor se define de tres maneras: eros, con lo sexual; filos, con el amor humano; y ágape, el amor sacrificial. De igual manera que Cristo dio su vida por nosotros, también debemos hacer lo mismo. El verdadero amor se demuestra no solo con palabras, sino también con hechos. Conclusión: únicamente siguiendo el ejemplo de Jesús, nuestro modelo por excelencia, podremos comprender el amor de Dios, practicarlo y vivirlo. El amor de Dios por medio de Cristo supera todo tipo de amor a la manera del mundo. Cristo es único y mejor modelo, el único y mejor modelo de amor, y nadie más que Juan, identificado como el discípulo del amor, el que se recostaba en el pecho de Jesús, tiene toda la autoridad y solvencia para hablarnos del amor. El texto de oro de la Biblia, que es el bien reconocido: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que en esta mañana eso ha sido el estudio o sermón, como queramos llamarle, viviendo un estilo de vida como todo hijo de Dios, de nuestra serie, cómo vivir una vida en intimidad con Dios. Así que agradecemos, esperamos que esta palabra esté tocando corazones. La palabra no regresa vacía, y creemos firmemente que aunque no veamos los resultados quizás aquí en la tierra, pero un día nos vamos a encontrar en el cielo, y nos vamos a encontrar con muchos hermanos que fueron bendecidos por esta palabra, que se convirtieron por esta palabra. Así que si en este momento hay una persona en cualquier lugar del mundo que no tiene seguridad de su salvación, que si la muerte le sorprendiera hoy mismo, no sabes a dónde vas, olvídate de rezos, de todo lo que se hace, eso es para tranquilizar, calmar, bendecir a las personas, fortalecer a los que se quedan. Pero la única manera que te va a salvar es la sangre de Jesucristo. Amén. Así que si en este momento no tienes la seguridad de irte con Cristo, que si mueres hoy o Cristo viene, repite estas palabras: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por mis pecados, Señor. Y en este momento recíbeme en tu seno como tu hijo. Así de fácil, no tienes que ir al Google, como decimos, ni buscar un diccionario para palabras elocuentes. Todo lo que tienes que hacer es decirlo a tu corazón. Y si lo has dicho, tu vida da un giro de 180 grados. Tu vida ya no va a ser la misma. Has empezado una nueva vida. Todo lo que tienes que hacer es buscar una congregación, una iglesia donde crecer espiritualmente. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos orientar a alguna organización en el área donde vivas. Si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la 21 y la calle Wall, W-A-L-L, Wall de Pared. Ahí estamos. Y nuestros servicios son martes y viernes 7:30 de la noche, domingo 10 de la mañana. Y también tenemos nuestra escuela de teología, capacitando líderes, pastores que vienen a estudiar con nosotros, líderes de otras congregaciones, de otros estados, de otros países. Tenemos presencial y en línea, así que ahí estamos para servirte. Muy bien, www.iglesiacomunidadcristiana.org en YouTube. Ahí quedan las transmisiones. Por hoy vamos a agradecer a las personas que se han conectado. Vemos aquí, por ejemplo, la primera que vi que se conectó fue la hermana Miriam Garay. Dios le bendiga de nuestra iglesia. Carlos Castro, bendiciones. Hermano Carlos, tengo muchos años de conocerle, siempre es fiel al Señor. El pastor Vidal Trujillo López de Puerto Vallarta, México, que sin conocernos hemos tenido una amistad muy sincera, muy grande. Amén, él siempre está pendiente de nuestras transmisiones. Aquí tenemos también a Marco Antonio Franco, Dios le bendiga, hermano Antonio. Esperamos verle el próximo lunes. Pedro Leonel Mejía, creo que es Pedro Leonel, estoy pensando, hermano Pedrito, ahí le seguimos extrañando, esperando en su casita.
Bueno, pues han sido las personas que se han conectado, las personas que no pudieron hacerlo hoy, a esta hora, repito, www.iglesiacomunidadcristiana.org o en YouTube, Comunidad Cristiana, Vladimiro Monroy, su servidor. Ahí estamos. Nuestra próxima transmisión será el domingo, a eso del mediodía del templo, pero por hoy vamos a estar orando por las personas que han recibido a Cristo, que están reconciliando, que están acercándome al Señor. Y si algún hermano, alguien se siente enfermo o tiene alguna debilidad en este momento, hay poder en Cristo Jesús. Padre que estás en los cielos, te damos infinitas gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias porque todavía podemos, Señor, predicar tu palabra. Y mientras podamos hacerlo, lo vamos a hacer, Señor, como tú nos lo indicas. Gracias por esas personas que en este momento, donde quiera que estén, Señor, te han recibido en su corazón, se están entregando, están reconciliando, están haciendo nuevos votos contigo. Gracias, Padre. Padre, ayúdales, provee los medios para que tengan donde congregarse, donde puedan ser instruidos, discipulados, enseñados para crecer. Y si viven en nuestra área, pues mándalos con nosotros, Señor, en el nombre de Cristo. Muy bien, bendiciones de nuevo las personas que se conectaron. Vamos a ver si hay alguien más de última hora, porque a veces hay personas que en el último segundo. Armando Aguilar, bendiciones también, Dios le bendiga, amén. Así que nuestra próxima transmisión, repito, es el próximo domingo a eso del mediodía. Un saludo de parte de mi esposa que está pendiente de la cámara, así que un abrazo a todos, bendiciones.